¿Estás preparado para lo nuevo de Dios en lo profético? Bienvenidos a esta nueva edición profética. Voz que prepara el camino. Edición 2.0. Impartición, adiestramiento, entrenamiento y revelación del reino profético. De los hombres que hablaron de parte de Dios, dice el texto, hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en esta Escuela de Profetas 2.0. Nuestro programa de hoy, estamos en la serie sobre los sueños y el mundo profético. Yo quiero hablar un poco acerca del mundo onírico, es decir, el mundo de los sueños. Realmente, quiero que leamos en el libro de Génesis, capítulo 37, versos 5 en adelante, para tener nuestra cita del día de hoy y poder explicar un poco acerca del mundo de los sueños. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Increíble historia la que soñó este chico. Y imagínense ustedes todo lo que ocurrió después de esto, que este sueño lo llevó inclusive a convertirse en uno de los reyes más grandes de Israel. Usted dirá, ¿cómo un rey de Israel? Sí, el primero en toda la línea de la familia de Jacob en ser gobernante o gobernador, que es lo mismo que rey, fue José. José gobernaba prácticamente Egipto. De hecho, la Biblia dice que era padre de Faraón, que el único que podía contravenirle era Faraón, pero Faraón le debía la vida porque por él fue guardado. Pero bien, nuestro tema hoy es el mundo de los sueños. Dice, lo primero que quiero explicar es lo que nosotros entendemos por la definición de sueños. Lo dije creo que en una de las clases anteriores, lo quiero repetir ahora. La definición más precisa y científica es que los sueños son proyecciones de imágenes que genera nuestro cerebro y que vemos mientras estamos durmiendo. Momento en el que nuestra mente parece que descansa, pero en el que a la vez permanecemos en un estado, en cierto estado de conciencia, aunque esta conciencia es un poquito desconectada, está desconectada de lo que ocurre en nuestro medio ambiente o en nuestro alrededor. Entonces, esta definición que yo acabo de darles es la definición más precisa de lo que podríamos decir que son los sueños. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cerebro mientras nosotros estamos durmiendo? Porque para poder explicar sueños hay que explicar lo que pasa de manera mental en usted. ¿Por qué? La mente para mí es uno de los elementos más importantes que juega un papel preponderante en el ámbito de lo profético. De hecho, yo le llamo, y tengo una clase sobre eso privada, que se llama el interfaz profético. Para mí el interfaz profético más poderoso, el único que conozco, es su cerebro. Entonces el cerebro normalmente cuando usted está durmiendo entra en una fase de activación. Dependiendo del nivel, os voy a explicar eso, los niveles de conciencia en los que podemos acceder mientras estamos despiertos o durmiendo o en otro estado. ¿Cuáles son los estados de conciencia? Voy a hablar de los 4 estados de conciencia, pero inicialmente nuestro cerebro se pone en una fase de descanso, aunque sigue trabajando de manera inconsciente. ¿Por qué? Les expliqué que nosotros tenemos 2 tipos de cerebro, o dos cerebros y 2 tipos de mente. Número 1 está el cerebro izquierdo y está el cerebro derecho, pero nuestra mente tiene 2 divisiones también, que está la mente consciente y la mente inconsciente. Entonces, aunque nuestra mente de manera consciente o en el estado de conciencia está prácticamente anulada hasta cierto punto, pero nuestra mente inconsciente sigue trabajando, o subconsciente. ¿Por qué? Porque se ha probado que inclusive en este estado de dormir es donde la mente comienza a neuroprogramar. Cuando escuchamos algo, lo graba nuestra mente y lo reproduce mientras dormimos para cambiar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra manera o nuestra forma de pensar. Pero eso es muy importante. Yo leí un artículo de Joe Dispenza donde él explicaba que
la transformación del ser puede ser lograda a través de esta realidad de los sueños. Ahora bien, nuestros sueños como tal se dividen en dos fases que yo quiero explicar un poquitito antes de poder avanzar en lo que vamos a hacer hoy como clase. Nuestra mente o nuestros sueños se dividen en dos ámbitos o dos fases. La primera fase se le llama la fase REM y la otra fase se le llama la fase no REM. La fase REM, por sus siglas en inglés, que significa Rapid Eye Movement, es aquella que produce movimientos oculares rápidos mientras dormimos. Esta fase más o menos representa acerca del 25% del ciclo del sueño y entramos en ella entre 3 y 5 veces cada noche, haciéndolo por primera vez, según dicen los científicos, durante los primeros 90 minutos que estamos durmiendo. Entonces, cuando nos quedamos dormidos, después de los 90 minutos, de 1 hora y media de estar dormido, nuestro sueño o nuestro sueño entra en fases distintas. La fase es la fase REM y normalmente ocupa el 25% de lo que dormimos. Eso hace que entremos en ese movimiento rápido de los ojos durante más o menos 3 a 5 veces cuando estamos durmiendo. Ahora bien, en cambio, la fase no REM representa acerca del 75% del ciclo de los sueños y es una etapa que es sin movimientos oculares rápidos. Cuando yo hablo un poco ahorita de los estados de conciencia, usted va a entender por qué se le llama que no hay movimientos oculares. Y los hindús, lamentablemente tengo que tocarlos porque ellos tienen mucho conocimiento acerca de ese estado de conciencia. Digo lamentable para algunas personas religiosas que seguro no les va a gustar, pero para mí creo que es muy edificante. He aprendido de muchos maestros indios que tienen un nivel de capacidad de entendimiento acerca de todos estos temas, de temas como la intuición, como el tercer ojo, como los sueños, como los estados de conciencia. Eso es tiene mucho material, muy edificante. Y además, la clase de vida que ellos viven, el estilo de vida es un estilo de vida totalmente crístico. Es decir, se acerca mucho al estilo de vida que vivía nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la fase REM de los sueños, en esa fase, lo que hace o lo que sucede es que se consolida la memoria. Y siendo ese momento en el que tu mente decide qué información que está allí en la memoria va a pasar a tomar lugar en la memoria de largo plazo. Voy a decir esto. Dentro de la memoria existen diferentes ciclos. Eso usted tendría que estudiar psicología o neurociencia para poder explicar o entender perfectamente lo que está pasando en el cerebro cuando hablamos de memoria a largo plazo, cuando hablamos de memoria a corto plazo, cuando hablamos de memoria episódica, de memoria semántica. Todos esos términos son muy importantes, obviamente, para profetizar, y yo los enseño en la escuela intensiva de profecía por evidencia o profecía forense. Ahora bien, cuando estamos en la fase REM, lo que sucede es que nosotros podemos recordar muy pocas cosas porque la fase REM hace que la memoria comience a inhabilitar o a, vamos a decirlo así, a desechar aquellas cosas que no va a permitir que pasen a la memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que la memoria de largo plazo lo que hace es que sostiene aquellas cosas que entonces se van a quedar dentro del sistema ejecutivo. Tenemos un sistema ejecutivo, tenemos una memoria a largo plazo, una memoria a corto plazo. Entonces, ese sistema ejecutivo es el que comienza a trabajar en la conciencia y en el cerebro para que usted haga ciertas cosas. Usted decide qué hacer y qué no hacer a partir de eso que se da en la fase REM. Por eso es muy importante cuando un niño, porque los niños hacen esta fase, los bebés hacen la fase REM y la fase no REM. En la fase REM es donde los niños comienzan a captar y pueden hablar. Usted dirá, bueno, ellos hablan porque escuchan hablar, sí, pero la mayor parte de este trabajo se está dando cuando están durmiendo. Lo que ayuda en muchas ocasiones en el desarrollo del lenguaje es cuando los niños escuchan mientras duermen. Por eso usted, cuando su niño duerme, y estoy hablando para las personas no creyentes, usted no debería maldecir
alrededor de sus hijos, decir palabras obscenas, porque esa palabra va a ir a su sistema interior, no va a ir al sistema límbico, sino que se va a ir por el efecto REM directamente a la memoria de largo plazo y va a comenzar a trabajar en la parte subconsciente. Por eso usted dice, ¿y cómo ese niño saltó con eso? Muchas veces puede ser porque escucha mientras duerme. Esto también ayuda inclusive en los idiomas. Yo estaba aprendiendo inglés y francés y pude avanzar muchísimo a nivel intermedio porque lo que hacía era que dejaba una serie o una película en el idioma y me acostaba a dormir. Y al acostarme a dormir, esto genera que mi subconsciente comience y adecue y se adecue correctamente para poder escuchar o entender el idioma. Es decir, va a ser más fácil la pronunciación, va a ser más fácil todo lo que se hace. Ahora bien, antes quiero hablar de esto porque esto es muy importante, porque hay que hablar de los niveles o los estados del cerebro cuando estamos durmiendo. Una de las cosas que le falta a la enseñanza de los sueños de mucha gente profética en Latinoamérica y en el mundo es que ellos te hablan de cosas interpretativas, de cómo interpretar sueños, pero realmente, y hasta yo lo he hecho, yo he enseñado acerca de cómo interpretar, pero yo cuando voy a enseñar ahora sobre interpretar después de un tiempo para acá, que he estado profundizando un poquito más en estos temas, me di cuenta que para yo poderle enseñar a la gente cómo interpretar sueños, tengo que enseñarle qué es el sueño, por qué sueñan, cuáles son las áreas que están ocupando y qué es lo que pueden hacer cuando están ahí. Porque si yo no puedo, vamos a poner esto, ¿cómo yo voy a tratar de interpretar lo que yo no puedo entender o lo que yo no puedo gobernar o no puedo dominar? Entendimiento es el resultado de algo que yo puedo gobernar o dominar. Entonces hay 4 estados que se definen a nivel de las vibraciones del cerebro. El cerebro tiene la capacidad de vibrar en diferentes estados y uno de estos, o diferentes, tiene que ver con las ondas cerebrales. Hace muchos años atrás, varios científicos comenzaron a investigar acerca de cómo funciona el cerebro y cómo ayudar a desarrollar esta capacidad en la mente del individuo. Y dentro de esto está lo que nosotros podemos llamar los estados de conciencia también. Entonces el primer estado, algunos le llaman en ondas cerebrales, le llaman el beta. Nuestro programa Mentorships ahora está disponible para ti. No importa en qué parte del mundo estés, podrás tomar nuestras clases proféticas alcanzando un nuevo nivel en lo profético. Hemos abierto una sesión donde puedes tomar clases personalizadas, 1 a 1, con el profeta Kalel Williams. No te pierdas esta oportunidad de crecer en lo profético de forma más sencilla y creativa. Escríbenos para más información. Pero ese estado realmente se llama estado despierto o estado de vigilia. Ese estado es cuando ahora mismo yo estoy en mi mente consciente, pero el estado conciencia, el estado de conciencia que yo estoy operando ahora mismo es el estado beta, porque yo estoy despierto, estoy activo, estoy conversando, estoy enseñando y mi mente está hablando conocimiento. Ahora hay un segundo estado que es el estado del sueño. Ese segundo estado se le llama delta. En ese estado es donde trabaja lo que yo les expliqué hace un momento, donde trabaja la mente inconsciente. Hay un tercer estado que se le llama estado manifestador. Ese estado manifestador a mí me gusta llamarle el estado alfa. ¿Por qué me gusta llamarle el estado alfa? Porque es el estado de relajación donde entramos a meditar y donde se generan los sentimientos y las emociones que llevan a esa conciencia de la profecía. Dice la Biblia, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y Dios le habló no solamente a Josué, Isaac, Abraham, todos esos hombres meditaban. Dice la Biblia que Abraham fue tan profundo en una meditación que saludó la ciudad de lejos, una ciudad que él nunca había visto. Dice cuyo arquitecto y constructor era Dios. El nivel de entendimiento y de profundidad en la meditación lo llevó a que él pudo visualizar una ciudad. ¿Cómo es posible que Abraham, dice la Biblia literalmente, que Dios siendo de día, no era de noche cuando Dios le dice cuenta las estrellas? ¿Por qué Dios le dice cuenta las estrellas de día? Porque Dios sabía el poder de visualización que tenía Abraham. De hecho, su nivel de fe era equiparativo a su nivel de visualización. Él
podía mirar. Y dice la Biblia que después de que él cuenta las estrellas, dice, y cayó una gran noche sobre él. ¿Qué significa esto? Que se hizo de noche mientras él veía una visión. Él podía mirar porque él podía visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Estos niveles, el cuarto nivel de conciencia es el estado de conciencia divina. Yo aprendí de un maestro hindú acerca de esto, de cómo se explica en el mundo hindú, cómo se explica estos niveles, porque de donde tomamos esta realidad, además de que los científicos lo tomaron de eso, también del concepto indio acerca de la conciencia, pero él explica que existen 4 niveles y él dice lo siguiente, que la inteligencia va más allá del intelecto y que cuando tú apagas el interruptor, eso es lo que se le llama la ciencia anestésica. Pero que dentro de cada uno de estos niveles hay diferentes estados. Está primero el estado de vigilia, que se le llama Jagruti en hindú, y que es estar despierto, y que existen inclusive diferentes formas de estar despierto, no una sola forma, existen diferentes, múltiples formas dependiendo del nivel en el que está tu cerebro trabajando mientras estás en ese estado consciente. Hay un segundo nivel que es el estado del sueño y es el estado, yo le llaman el estado Sagna, que es un poquito más vívido que el estado de la vigilia. Y es como, por ejemplo, cuando tú apagas la luz del cine, cuando tú estás en un cine y apagas las luces, el foco tuyo es la pantalla central. Al ver la pantalla central, lo que pasa es que se apagan las distracciones y tú te concentras. Entonces, ellos dicen que cuando tú llegas al nivel de sueño, lo que tú estás haciendo es que tú cierras los párpados, apagas todas las luces exteriores y tú desarrollas un nivel de concentración porque estás mirando en la parte inconsciente. Y el tercero es el sueño, el tercer nivel, el sueño manifestador. Y aquí donde llegamos al nivel de la meditación, que es un estado de sueño. Oye lo que ellos dicen, es un estado de sueño que carece de sueño o de imágenes jugando en tu mente. Es decir, no hay palabras, no hay personas que estén totalmente conscientes. Que esté totalmente consciente en este sueño. Tú no vas a ver personas moviéndose, tú no vas a ver imágenes, sino que es un estado de manifestación. Es decir, es un estado espiritual donde tú accedes para manifestar algo en específico. Y esto es lo que yo le llamo el estado donde podemos utilizar la imaginación. Porque cuando tú entras en estado alfa, en el estado de meditación, tú puedes, los que saben, los que yo le he enseñado y hemos meditado juntos, saben esto, que tú llegas a un nivel donde es como si tú estuvieras cayendo y entras en una habitación que se puede ver hasta oscura. Y de momento tú puedes ver delante de ti una pantalla y en esa pantalla tú comienzas a ver una imagen y tú puedes proyectar lo que tú deseas que se vea en la imagen. Es lo que está en ti, en tu interior. Y cuando estás haciendo esto, eso que tú comienzas a ver en la imagen, tú puedes contar los días. Se comienza a manifestar en el mundo físico, en el mundo público. Por eso es que la riqueza, la bendición, la abundancia, todo el ambiente espiritual tiene que ver con este nivel, con el nivel de sueño manifestador. De hecho, la Biblia dice, tu Biblia y la mía dice, que tal como el hombre piensa, ¿en dónde? En su corazón. ¿Por qué Dios dice, como el hombre piensa en su corazón, así él? Pero el hombre piensa, ¿por qué no dice como el hombre piensa? No dice como el hombre piensa, no. Dice como el hombre piensa en su corazón, en un estado más profundo que el nivel al que él está acostumbrado. Ese es el nivel de sueño manifestador que los indios le llaman Sushupti. Creo que se dice Sushupti. Espero que lo haya dicho bien. Y lo último, el último nivel es el nivel de conciencia divina que se le llama Turiah, que es un tipo de memoria que está involucrado en la conciencia espiritual y a los niveles. La Biblia, esto no es algo lejano de lo que usted ha leído en su Biblia. La Biblia dice, vosotros sois dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. Hay un nivel más profundo que el sueño manifestador, donde tú te vuelves uno con la esencia creativa. Tú te vuelves uno con la inteligencia creativa. Tú te vuelves uno con el Padre. Por eso Jesús llegó a un punto donde dijo, el Padre y yo, uno somos. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, en estos niveles es donde tenemos que acceder
para poder no solamente transformar, porque ¿de qué me sirve a mí soñar? ¿De qué me sirve a mí tener experiencias oníricas si no voy a cambiar? Si no va a haber algo importante allí. Entonces, ¿qué hace? Que Dios manifiesta estos sueños, Dios manifiesta estos niveles dentro del individuo para que podamos crecer, para que podamos avanzar y para que podamos desarrollarnos. ¿Por qué digo esto? Quiero invitarte a ser parte de nuestro próximo seminario. Vamos a tener un seminario sobre sueños e interpretación. El próximo mes, después de que este video salga, vamos a tener una fecha específica para tener un seminario. Así que no puedes perdértelo. Voy a hablar sobre estos temas más profundamente. Este tema, estos 4 niveles de conciencia en los sueños están en la Biblia, no está fuera de la Biblia. Y voy a explicarte en un seminario de qué se trata, cómo acceder a ellos, cómo es que lo mira la palabra de Dios, la Biblia, para que puedas seguir siendo edificado y creciendo, no solamente en la fe, sino también en toda tu vida personal. Nuestro interés como escuela es que tú aprendas no solamente cómo desarrollarte lo espiritual, sino también cómo desarrollarte en el mundo secular, en el ahora, y cómo traer el reino de Dios a tu mundo y a tu realidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero orar por ti antes de cerrar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que nos está mirando en diferentes partes del mundo. Activo proféticamente la voz de Dios en los sueños, que ellos comiencen a soñar, comiencen a ver visiones, comiencen a tener experiencias sobrenaturales. Dios, llévalo a niveles de manifestar riqueza, de manifestar honra, de manifestar honor, de manifestar gracia, de manifestar favor en sus vidas. Que ellos crezcan, avancen y puedan ver tu gloria revelándose en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima clase. Espero que seas altamente bendecido. Shalom.